Levantar nuestras manos y decir gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Saludamos a todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la tierra. Saludamos a nuestra gente en todo el mundo a través de las redes sociales, desde aquí de Puente Chalbal. Alabado sea el nombre del Señor en Playa Grande. Gloria a Dios, el Quiché. Damos gracias al Señor porque estamos aquí con nuestros hermanos ministros. El Evangelio de Jesucristo nos ha dado bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos? Dele gloria a Dios, hermanos. Aplaudámosle al Señor y démosle gracias. Que para siempre es su misericordia y su verdad es por las generaciones. Démosle gracias al que vive por los siglos de los siglos, en donde quiera que estén mis hermanos y amigos que nos escuchan. Pero es interesante ver cómo la palabra de Dios nos muestra que el Evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado por la iglesia de Yehoshua HaMashiach. La iglesia de Jesucristo es la responsable y la iglesia llena de gratitud que con autoridad y poder tiene que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor es clara cuando nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Diga amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué sucede? Que el Evangelio de Jesucristo va a ser predicado. Y veamos algo muy importante, y es que la resurrección de Cristo es la que nos da esa certeza. En San Marcos capítulo 16 versículo 14 dice la Biblia que finalmente se apareció a los 11 mismos estando sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a aquellos que les habían contado que él había resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, estas semillas, seguirán a los que creen. ¿Pero qué quiere decir esto? Cuando vemos la apistía de los discípulos, pues ellos ya sabían de antemano en la escatología personal de Jesucristo, en sus profecías hacia sus discípulos, que él les decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, de los principales fariseos o principales sacerdotes y los fariseos, pero bueno, ser entregado a la muerte y al tercer día ser resucitado. Él se los había dicho, se lo dijo a los discípulos. Pero dice la palabra del Señor que ellos dudaban y en muchos casos no creían. Aquí viene una afirmación teológica, es que cuando Él se levanta va a encontrar a sus discípulos como nosotros estamos aquí, en una coinonía sociológica, horizontal, en una coinonía societal, donde tanto hombres y mujeres estamos reunidos, así como los mismos discípulos. Ellos en un estado de intranquilidad, de tristeza, de agobio, porque dudaron. ¿Será que resucitará? ¿Será que se cumplirá lo que predijo y lo que nos dijo y escatologizó? Pero ¿cuál fue la sorpresa? Ahí en Marcos 16, 14, que Jesucristo se les apareció. ¿Cuántos dicen amén? Y ni siquiera abrió la puerta. Él entró, porque Él era y será Dios. Pero
pero les reprocha su incredulidad. Amén, hermanos. Y dureza de corazón, esclerocardión, dice el griego bíblico. Su dureza de corazón. Quiere decir que en los mismos discípulos había dureza de corazón. Ellos en ese momento estaban en una total inseguridad porque no tenían hecho el mandamiento. Quiere decir que si Jesucristo no hubiese resucitado, los discípulos tampoco hubieran predicado. Porque su maestro, su rabo, su rabino, sus didáscalos, su moré. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿de qué serviría la predicación del Evangelio? Dice el apóstol San Pablo. ¿De qué serviría la anunciación de la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Digan gloria al Señor, dígalo. ¿De qué serviría de que los presidentes de distrito estuvieran predicando la palabra, insistiendo a los ministros a seguir dentro del canon de los parametrales de la predicación? De nada serviría. ¿De qué serviría que viajásemos tantas horas, toda la noche, para llegar a estos lugares y predicar el Evangelio si Cristo no hubiese resucitado? Por eso vamos a hacer un análisis analógico. Amén, hermanos. Un análisis de paralelo de idea y pensamiento. ¿Por qué en Efesios capítulo 4 versículo 11, queridos ministros, dice: y él mismo constituyó ciertamente apóstoles, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para la perfección de quiénes? De los santos. Tome en cuenta, ministro. Para la perfección. Quiere decir que el ministro tiene que hacer un análisis bíblico teológico. ¿Cuál es el nivel espiritual y de conocimiento de sus miembros? ¿Hasta dónde sus miembros y miembros, sean caballeros, damas, jóvenes, señoritas, niños y niñas? ¿Se ha analizado usted? ¿El ministro ha evaluado? Por eso la palabra es clara que dice que él mismo constituyó. Hay mucha gente que dice: es que los apóstoles se acabaron hasta que murieron los apóstoles de Cristo. No, después de eso el apóstol San Pablo determina la nueva tandada de nuevos ministros que habían en el mundo. Por eso él dice que él mismo constituía a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y hay un cuerpo contemporáneo, y es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico que nosotros enseñamos todos los días. Por eso, queridos hermanos, necesitamos saber que nuestro mensaje, por eso dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, al andrós teleión, dice el griego bíblico, a la medida, al metrón de la estatura, de la medida de la plenitud de Cristo. Amén, hermanos. Copleroma tou Cristo. La plenitud de Cristo. Él ya llenó todo. Él ya perfeccionó todo. Por eso el ministro debe luchar para la perfección de sus miembros. El ministro, la ministra, el miembro viejo, el miembro activo debe luchar para la perfección, el perfeccionamiento de su iglesia. El miembro debe buscar el perfeccionamiento. El joven, la señorita, la dama, debe buscar el perfeccionamiento. Pero ¿quién tiene que luchar de eso? Y por eso el ministro de Dios, porque para eso ha sido enviado. Pero entonces Jesucristo tuvo que resucitar. Porque cuando se aparece aquellos 11, porque ya Judas había sido excluido, desaforado, y él mismo se fue a suicidar porque no se ahorcó realmente. Pues dice que cuando cayó
se rompió el lazo, la pita, y su cabeza cayó en el piso y se expandieron, se derramaron sus entrañas. Ni siquiera murió ahorcado, despedazado. Por eso, queridos hermanos, Dios quiere que su iglesia busque la perfección. Porque viene el Señor y le dice a los discípulos: ustedes son incrédulos. Los exhortó, los regañó. ¿Por qué no creyeron a lo que les dije? ¿Acaso no vieron los milagros? ¿Acaso no vieron las señales, las maravillas? ¿Acaso no está escrito en la escritura que dice San Juan 14:12: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre? ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? Hoy los hijos de Dios también resucitan. Por eso un pensador dijo: muertos no son los que están en la tumba fría, sino los que tienen el alma muerta y caminan todavía. ¿Saben que hay gente que anda en las carreteras y en las calles y ya está muerta en su nefesh, en su diaconía? Hay gente que anda decepcionada, enviciada, llena de pecado y de maldad. Esa gente está muerta en sus delitos y pecados. ¿Qué nos ha tocado en medio de esta pandemia? Resucitar al humano, resucitar al pecador. Por eso en San Mateo 10, versículos 7, 8 dice: yendo predicar diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Esa es la función del ministro, esa es la función de la iglesia: darle vida, y vida en abundancia al que ha muerto y al que está para morir. Hay vida y vida en abundancia. Diga gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto ser humano murió en esta pandemia? Y no físicamente, aunque tenemos el caso del hermano Oscar López, que padeció la pandemia y 4 veces lo sacaron casi muerto a los hospitales. Ahí ya está el testimonio en el Facebook. El Señor lo resucitó y sigue vivo para gloria de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa no es obra del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esa es la obra de Dios. Este es tiempo de que el caído se levante. Este es tiempo de recapitular, de restaurar, de renutrir, reactivar la vida de los seres humanos. Por eso Jesucristo tuvo que resucitar en una ejercicio, dice el griego bíblico, gloriosa. Jo ejercicio es Cristo Jesús, la ejercicio, la resurrección de Cristo, el anastasis, la exanastasis, que es la resurrección que un día se va a dar. Pero saben, queridos hermanos, que todos en esta pandemia resucitamos. Porque cuando esto comenzó, la muerte deambulaba en el mundo. El Mabet, Juanairesis, Jotanatos, deambulaba. El diablo quería acabar con la misión, escondiéndonos a todos. Pero yo doy gloria a Jesucristo, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que el que viene en contra de nosotros. Por eso Satanás no tiene arte ni parte. Hoy por hoy con su iglesia somos exitosos, pues la Biblia dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria. Jonique, dice el griego bíblico, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ha resucitado. Nuestra consigna es: Él ha resucitado. ¿Cuánto creen que Jesucristo ha resucitado? Y le damos gracias, gracias y gracias y gracias a Jesucristo, porque por Él nosotros seguimos vivos. Por Él seguimos predicando. Por Él los discípulos, los apóstolos, sus mateteusates se levantaron y cumplieron cuando les dijo: bueno, les reprocho su incredulidad, su apistía,
su esclerocardioides, dice, su dureza de corazón. Pero ¿saben una cosa? Tienen razón. Yo no había resucitado. Pero mírenme, le digo al Señor, le digo a Tomás, mira, Tomás Dídimo, aquí están mis heridas. Aquí están las heridas de los clavos, porque Cristo todavía cuando resucitó tenía esas heridas. Ahorita ya no tiene esas heridas. Esas heridas en el proceso de transformación y su levantamiento y su ascensión, que se dio ese verdadero cambio que se llama el hecho neumatológico, la transformación de los cuerpos, sube y en el cielo ya no tiene heridas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 en adelante dice: yo, el que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies como el bronce bruñido, allá no hay agujeros, ya no hay hoyos de clavos, ahí están los pies del bronce bruñido, dice la palabra, dice esto: yo, el que era, el que es y el que ha de venir, el que fui y el que soy. Pues dice Hebreos capítulo 13 versículo 8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que alabamos al Señor por ello. Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, podemos decir que Jesucristo resucita y sus discípulos resucitan también, porque ellos, donde vieron muerto al Señor, ellos se consideraron nada, muertos, sin esperanza. Pero cuando Él se levanta, por eso dice San Mateo 28 versículo 17, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo. Los mandó a un monte donde se iban a reunir y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, miren, ahí viene el megantole, la gran comisión del Toucosmou apanta, y les dijo: id por todo el mundo. Pero ahí dice: por tanto, id, vayan con confianza, con seguridad, porque yo he resucitado. Por eso diga conmigo: gracias, Señor Jesucristo. Mi consigna es que Jesucristo ha resucitado, y por eso yo sigo predicando el Evangelio. Los discípulos predicaron el Evangelio. El Injil del Antiguo Testamento se hace realidad y nada nos puede detener, porque el Evangelio de Jesucristo vive y permanece para siempre. Por eso, hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, obreros, encargados, no se detengan. ¿Cuántas almas van a ganar en esta pandemia? ¿Cuánto su corazón quedará satisfecho? Pero ¿sabe qué haga? Salga de aquí dando gracias por las almas que va a ganar. No demos gracias por lo que ya tenemos solamente. No demos gracias porque lo que ya aseguramos que tendremos. Demos gracias por aquello que ni siquiera hemos pedido, y el Señor nos lo va a dar porque sabe de qué cosa tenemos necesidad. Cristo Jesús conoce todo. Él dijo: cuando oren, no digan vanas palabrerías, vanas repeticiones, solo digan: Padre nuestro que estás en los cielos, y crean que Él les va a dar y les concederá las peticiones de su corazón, si lo hacen de rodillas. Por eso, no olviden la doctrina de Cristo. Eso de entrar de rodillas orando, gloria a Dios, eso de doblar nuestras rodillas es más que suficiente para que Dios nos escuche y conozca nuestras peticiones, nuestras interrogantes, nuestras inquietudes y nuestras oraciones. Y sin necesidad de tanta palabrería, solo diga: gracias, 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 Padre. Diga: gracias, Hijo. Diga: gracias, Espíritu Santo, cada momento. Y verá que todo lo que se proponga en la vida le será dado. Usted es rico en su mente. Si usted lee la palabra, por eso es bueno, hermana, hermano, que se aprenda los textos de la palabra, que aprenda textos de liberación, textos de todo tipo, que esa palabra le dará vida y vida en abundancia. Dele gloria al Señor porque hay palabra.
de vida y vida en abundancia. Dele gloria al Señor, que para siempre es su misericordia y su verdad es por las generaciones. Entonces, seguiremos predicando el Evangelio con toda confianza. Usted tiene que seguir predicando el Evangelio con toda seguridad. ¿Por qué? Porque nuestro líder, que se llama Jesucristo, lo que el griego dice, nuestro archipoimen, el príncipe de los pastores, diga conmigo, archipoimen, el príncipe, el multipastor. Él nos ha mandado, porque ¿saben una cosa? Todos los líderes del mundo, los científicos, Albert Einstein, Isaac Newton, José Smith, los muchos pastores, líderes, papas, están ocupando los sarcófagos. Todo aquel que muere ocupa sarcófagos, porque nadie ha resucitado. Pero Cristo se levantó, el único que se ha levantado para siempre, al quien se le llama el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. A Él le damos gracias, porque todos los líderes están en las tumbas todavía, los que han muerto. Él se ha levantado entre los muertos. Por eso, cuando iban las mujeres y les pregunta el ángel que estaba sentado ahí, ¿y a quién buscan? ¿A Jesús Nazareno? No, Él no está muerto. Él ha resucitado para siempre, por los siglos de los siglos. Así que nuestro mensaje no es en vano. Nuestro mensaje permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice el apóstol San Pedro, que por el Evangelio os ha sido anunciada. La flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dele gloria al Evangelio de Jesucristo y dele gracias, 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 gracias. Evangelio de Jesucristo. Nuestro mensaje no está muerto. Cada día cuando nos acostamos, para aquellos que duermen sus 9 horas cabales, 8 horas, que es lo que científicamente es correcto para dormir. Hay algunos que duermen 12, pero eso ya es anemia. Pero para aquellos que duermen sus 8 horas, ¿sabe qué sucede en ese proceso? Usted muere automáticamente. Desde el momento en que el cuerpo queda inerte, allí es descanso. Por eso Pablo le llama a la muerte descanso, dormir. Mas no todos durmieron. Y otro dice, no todos dormiremos. Él no dice, no todos moriremos, dice, dormiremos. Él asemeja escatológicamente la muerte con el sueño. Y cuando usted duerme, ¿verdad, hermano? Aunque hace ruiditos ahí o ruidotes bien grandotes y ronquidos terribles, que solo el otro que está despierto lo sabe y los conoce. Hay algunos que no duermen toda la noche porque el otro ronca demasiado. Y por eso usted mira que hay hermanos que hasta en el culto están abriendo la boca, porque no durmieron a causa de los que roncan. Pero cuando una persona ronca y duerme, automáticamente muere. En ese momento cualquiera puede hacerle lo que quiera. Quiere decir que cada día morimos y cada día resucitamos. Cuando abre los ojos, usted diga, gracias Señor, he resucitado, alabado sea tu nombre. Gracias papá, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque estoy despierto, he resucitado, Padre. ¿Se acuerda a un amigo de mi padre? Él quería mucho, pues habían estudiado en el mismo colegio. Él lo recordó toda su vida hasta el día en que murió. Pues él, estando en su casa, de apellido Sánchez, estando en su casa, fue a almorzar y dice que dijo, tengo sueño.
Se fue a acostar, pasó la 1 de la tarde, las 2, las 3, las 4, las 5 y ya no despertó. Y cuando la familia lo fue a ver, lo movieron y nunca más volvió a la vida. Quiere decir que hay personas que se pueden dormir, un paro cardíaco, y el sueño que estaba en tierra pasa al cielo de una vez, o a donde le toque. ¿Qué quiere decir? Que todos los días, cuando abrimos los ojos, resucitamos. Por eso, hermano, hermana, cada día que se levante de la cama, mueva bien los pies, levante las manos y diga: estoy vivo, resucito todos los días. Y con Cristo también he resucitado. La Biblia dice que los que hemos sido bautizados en su muerte, hemos resucitado juntamente con Cristo. Por eso cuando la persona va al agua, ese es un símbolo. Los cuáqueros tenían la idea de no bautizarse, que para qué sacramentos, no, pero hay que crear tipologías y simbologías de nuestras acciones ortoprácticas, como por ejemplo la salvación. Dicen amén, hermanos, la salvación. ¿Cómo va a dar a conocer su salvación? Tiene que ser una demostración y denotación pública. Y cuando vamos al bautismo, dice que entra el cuerpo al agua, representa que ya está muerto para el pecado. Y cuando sale del agua, según Romanos 6, ha resucitado para Cristo. O sea, ahí no se denota el perdón de pecados. No. Nosotros no creemos en el mandeísmo. Eso es mandeísmo, es una falsa doctrina. Sino que cuando la persona se bautiza, da testimonio que cuando vino a Cristo, sus pecados fueron borrados por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando sale, resucitado. Por eso todos hemos resucitado con Cristo. Es en una anastasis y ejercicio cristológica. Por eso seguiremos predicando, seguiremos anunciando. ¿Cuántos lo van a hacer? Digan gloria a Dios y dándole gracias. Pero diga fuertemente gloria a Dios, hermano. Diga gracias, Señor, porque puedo predicar tu palabra, pues mi consigna es que Jesucristo ha resucitado, y eso nos da la garantía, la seguridad y la solvencia teológica moral de predicar a Jesucristo. Por eso le decía a los hermanos, hay gente que cuando se evangeliza dice: no, yo no acepto el evangelio porque a esa iglesia va una persona que no cumple. Eso no le importa. Sus ojos tienen que estar puestos en el epoptai, que es Cristo. ¿Por qué le pone sus ojos en una persona que vino del mismo mundo de donde ella está? ¿Por qué el impío quiere poner sus ojos en una persona que salió de la impiedad? Imagínense. Y que le está costando cambiar. Porque no es fácil cambiar de una vida pasada a una vida presente en Cristo Jesús, tan fácil. Valga la redundancia, no es tan fácil. ¿En quién tiene que poner su vista? En el que resucitó, en aquel que se levantó de entre los muertos. Por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Dele gloria al Señor. Ese epoptai, el testigo fiel, tiene que hacerlo en el aforao, poner sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Dígale a la gente: ¿por qué pone sus ojos en los pastores o en los miembros? Si son humanos igual que ellos. Póngalos en Cristo y Cristo cambiará su vida. Así digámosle al mundo. Entonces Jesucristo ha resucitado. Él permanece firme, fiel eternamente. Y todos nosotros seguiremos predicando. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, hermanos ministros, para la obra del ministerio. Por eso Dios bendiga a aquellos ministros que ya han sacado miembros para que se preparen para la predicación del evangelio. Vaya empujando a alguno, vaya viendo a quién va a sacar, a sus hijos.
su familia. ¿Quién de todos va a predicar el evangelio? Haga algo. Necesitamos predicadores, pues la mies es mucha, dice la Biblia. ¿Y los obreros son qué? En unos pocos y en otros flojos, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios? Hombres seguros de esta didascalía, de esta querigma gloriosa del evangelio. Así que, hermanos amados, sigamos adelante. Que Dios los bendiga a todos. Que el Ebrajot, el Gadol Elohim sean sus vidas. Shalom, shalom, shalom a todos. Y Dios bendiga a toda nuestra gente en Guatemala, México, Estados Unidos, España, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, en cualquier parte del mundo donde nos vean, para gloria de Jesucristo, y sepan que Jesucristo ha resucitado. Shalom, shalom, shalom. Y gracias, muchas gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y gracias a la humanidad, porque crean y creen en Jesucristo. Un aplauso al Señor.